corazones. Hola Betty, ¿cómo estás? Les quiero presentar a Betty, que tengo el gran honor de estar platicando con ella. Betty, sexóloga. Beatriz Guadalajara es tu apellido Guadalajara, ¿verdad? Porque luego nos vamos con la finta. Sí, así es. Bueno, Betty es sexóloga educadora. Aparte de una mujer, a mí me encanta verte siempre sexitosa, una mujer que hace muchísimas cosas, pero entonces ahora que es el día del orgasmo femenino, ¿verdad? Decidimos Oh, hacer esta plática sobre la eyaculación femenina. Vamos a desmitificar y vamos a ver qué onda con este tema, porque aparte es muy tabú, ¿no crees? claro. Pues muy buenas tardes, noches, a la hora que lo estén viendo, escuchando. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y soy sexóloga educativa. Y me encanta el tema. Me encanta, ya teníamos unas semanas tratando de coincidir, qué bueno que toca hoy precisamente, Uy, que es un justamente. día de hoy justamente para celebrar en algo que al menos coincido, estoy segura que amamos, hablar de sexualidad. Sí, 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 sí. Y mira, pues sí, yo no creo en la coincidencia, yo creo que es sincronía. Entonces, que justamente fuera hoy, me encanta. Y vamos a empezar a hablar de este tema porque yo considero, y estoy segura que tú también, porque a eso te dedicas, que es muy importante que empecemos a poder hablarlo para poder disfrutarnos todas y todos, ¿no? En el placer, como debería de ser, en esta coherencia. Y lo primero que quiero mencionar es esta parte, hoy que es Día del Orgasmo, que es muy importante, que no nos enseñan en la escuela y que falta información de que la eyaculación no es orgasmo. Es distinto tanto en hombres como en mujeres. Totalmente de acuerdo. Yo le pregunto a ella. Oye, si no nos hablan de orgasmo, pues menos de eyaculación, y menos de eyaculación femenina. Sí, no, no, yo pienso que las mujeres por esta cuestión del heteropatriarcado y todos estos temas escabrosos, nos hemos desconectado del placer y nos desconectamos del orgasmo y más de la eyaculación por todos Claro. estos mitos. A mí sí me llegó a pasar que en relaciones con hombres que yo podría considerar con experiencia, ¿no? No es así como que ay, cuando empezábamos, de repente esta parte de la eyaculación les puede asustar y está como tan, ahora sí que es un mito, porque mucha gente cree que es un mito del porno, ¿no? Entonces sí me llegó a pasar que era como, ah, ¿qué es eso, no? ¿Es orina? ¿Qué onda con Así es. y, que esa es una de las cuestiones que más se pregunta, ¿verdad? ¿Es orina? ¿No es orina? Pero bueno, yo quiero cederte la palabra para que tú nos empieces a platicar lo que tú quieras, como tú quieras empezar del tema y ahí le vamos luego con el hilito como se vaya dando. Perfecto, pues muchas gracias. Mira, primero me gustaría compartir un poco sobre esto que acabas de decir y la desconexión, que tiene que ver con la desconexión. En esta sociedad de tanto consumo, yo creo que una de las cosas de las cosas que más, eh, ¿qué te puedo decir? Que más nos afecta es precisamente la desconexión del cuerpo. Olvídate del placer sexual, la desconexión del cuerpo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se nos olvida, eh, se nos olvida comer, se nos olvida tomar agua, se Sí. nos olvida que me duele el pie porque sigo con los tacones todo el día, porque tengo que cargar al niño, porque más tarde como, nos desconectamos del propio cuerpo. Totalmente. Eso totalmente, o sea, eso ya es en lo normal. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de consumo y en una sociedad de competencia. Entonces tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser la mejor deportista, tengo que ser la mejor empleada, voy a ganarme el título del empleo del mes, etcétera, 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 ¿no? Tengo que conservar un cuerpo con un estereotipo, entonces tal y tal y tal, ¿no? Nos desconectamos. Eso se me hace súper importante como empezar por ahí, porque si nos desconectamos en lo cotidiano,
Pues imagínate en lo sexual, ya Sí, no estamos presentes porque tenemos toda esta idea de mañana me voy a levantar temprano, los niños van a escuchar, el cuerpo, pues tengo celulitis, el rollito, no me he depilado. ¿Dónde estar estamos? pensando y pensando, ¿verdad? Totalmente, esta falta de presencia en todas las actividades, pero más en la sexualidad erótica, ¿no? Claro, en la parte erótica, bueno, entonces imagínate, desconectados del cuerpo, desconectados de nuestra sexualidad, con un consumo de información tan amplio, y eso nos hace una expectativa para entrar a nuestro tema, entonces eso también nos crea una expectativa. Ya traigo todas estas ideas en mi cabeza, o sea, ya que no me dejan estar ahí. Y luego aparte, dice, dice que debo experimentar tal o cual cosa y de tal o cual manera. Tiene que ser así, ¿no? Ujú, Claro. sí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras para primero estar presentes en el encuentro erótico y segundo, quitarnos esta expectativa y permitirnos el placer que tiene este cuerpo? No el tuyo, no el de mi vecina, no el de mi amiga, este cuerpo. Sí. Sí, 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 eso se me hace súper interesante y qué bueno que lo mencionaste porque por ahí es muy bueno empezar el tema en esta cuestión, cuando hablamos de alquimia sexual, cuando hablamos de sexo, de eyaculación, de squirting, que ahorita vamos a decir cuál es la diferencia, que no sé si haya palabra en español, tú ahorita nos dirás. Eh, Siempre tenemos esta cuestión que, como bien dices, es más de la expectativa de lo que deberíamos de hacer por la educación sexual que nos la da el porno y otras cuestiones, ¿verdad? Que no es muy adecuada. Y la cuestión es esta. Hay un libro, por ejemplo, cuando hablamos de alquimia sexual de taoísmo, que es de Mantak Chia, y se llama La mujer multiorgásmica, y luego hay otro que es el hombre multiorgásmico y la pareja multiorgásmica. A mí me parece que es un título de un libro muy vendible, pero que no es lo que busca el taoísmo, el tantra, la alquimia sexual, que es esta expectativa de, es que si yo me conecto, entonces voy a ser multiorgásmica, voy a tener orgasmos que se llaman valle, voy a tener eyaculación, squirting, ta, 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 ta. Y yo quiero hacer énfasis en que no va por ahí, en que justamente la cuestión de esta reconexión es la reconexión con mi propio cuerpo, mi propia sexualidad, que es la manera en cómo me conecto y sobre todo mi propio placer y poder creativo, ¿no? Que ahí está todo nuestro poder creativo. Y bueno, ya adentrándonos al tema de la eyaculación así como tal. La eyaculación, yo he visto cuando me puse como a investigar en las redes, ¿no? San Google, esta cuestión de eyaculación, mito o realidad. Como decía hace rato, que nos falta tanta información y desde lo principal, que yo ya lo decía en un video anterior que hice, esta desconexión, como bien dices, nos hace que ni siquiera estemos conectadas con nuestra anatomía genital, ¿no? Y yo te pregunto a ti, como experta en el tema, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué partes? Digo, yo sé que esto no va a ser como clase de anatomía, ¿no? Pero en esta cuestión de cómo reconocer nuestros genitales y todo, ¿qué quieres decir tú al respecto? Fíjate que se me hace súper interesante esta pregunta, te voy a decir por qué. Porque obviamente todos hemos pasado por diferentes procesos. No nacimos siendo sexólogas, ni nacimos siendo terapeutas, ni nada por el estilo. Obviamente estuvimos en otro espacio, en otro momento, ¿no? Y una de las principales cosas es, no conozco mi cuerpo, no conozco mis fluidos. O Total. sea, entonces, sí, entonces, a ver, estoy en un encuentro erótico con una persona, estoy muy mojada, voy a utilizar esta palabra mojada para poner el contexto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy muy mojada y entonces me genera una cierta ansiedad y voy y me seco, ¿no? Porque es como,
ya es demasiado, porque ya estoy muy húmeda, porque ya suena, porque ya no sé qué cosas, y voy y me quito esto, pero no observo cómo es. Sí, No observo, no observo cuál es el color de este fluido, cuál es la textura de este fluido, si tiene olor o no tiene olor, ujú, independiente del olor a sexo, ¿verdad? Pero me sí, refiero, entonces, ¿cómo vamos a identificar cuando mi experiencia está siendo distinta? ¿Cómo voy a poder identificar cuando digo, hoy lubriqué más que otras ocasiones? Porque sé que esto es lubricación. sí, Hoy hoy mismo, porque a veces no sabemos, ¿verdad? Cuando no tenemos como esta experiencia. Entonces a veces de repente nada más dices, hoy sucedió algo distinto a mi lubricación. O sea, no sé qué onda, pero sé que esto no era lubricación. ¿Por qué? sí, Porque puedo identificarlo. sí. Hoy pienso que me oriné y luego dices, pero esto no huele a orina, o Ah, tiene un ligero, pero pero para eso necesito observar cada una de estas experiencias y expresiones físicas de mi cuerpo. y olerlo, ¿no? Porque eso es muy importante. Cuando estamos en este encuentro sexual es como, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿No? Y si ni siquiera conoces tus fluidos, si no tienes quizá la confianza, porque pasa luego, ¿no? Con estas expectativas de tengo que estar así, verme bien y cómo voy a oler mi fluido, ¿no? Entonces puede ser que te quedes como con esta cosa de, como dices, ay, ¿qué me pasó? Me Sí, pasó, claro. Y de ahí, fíjate, aunque ahorita no estamos hablando de pareja, pero a mí se me hace bien importante un punto que debe ser básico. Yo entiendo que a veces tenemos una pareja de mucho tiempo, tenemos una pareja ocasional y tenemos una pareja de una noche. Puede ser, de eso no estamos cuestionando. Aquí el punto es, si yo estoy compartiendo mi cuerpo con otra persona, pues debería de crear esa confianza para poder decirle, a ver, está sucediendo algo que no sé qué es, déjame ver qué onda, o sea, déjame averiguo, sí, ¿cómo voy a, y cómo me comparto, cómo puedo compartirme con otro y no tener la confianza de decir, a ver, vamos a respirar, porque esto que me está sucediendo, pues no lo había experimentado y quiero saber qué onda. sí, sí, En lugar de correr a bañarme, en lugar de sacar el wifi, quitarme aquello, en lugar de mejor quítate, en lugar de qué pena. Entiendo, no estamos preparados, pero sí. hay que aprender a mostrarnos. O sea, estamos desnudos del cuerpo, pero no nos desnudamos nuestras emociones y nuestros pensamientos. Sí, y ese tema es bien complejo porque obviamente ya allí implica muchísima cuestión de educación, no nada más sexual, sino educación en cuanto a la inteligencia emocional, cómo me comparto. Y si ni siquiera me comparto honestamente a mí misma, a ver si me explico. Esta parte en que nos falta luego honestidad a nosotras mismas o en que por tanta represión que hay en muchos aspectos que luego se ven mucho más en lo sexual erótico, entonces, por ejemplo, ni siquiera me permito darme placer, ¿no? El autoerotismo, la masturbación, para conocer ese proceso porque justamente es esta desconexión a nivel emocional. Pasa a veces que cuando empezamos a sentir demasiado o demasiadas emociones, entonces nos queremos desconectar. Y bueno, a eso sumamos compartir este tipo de intimidad con otra persona. Sí, nos falta a todos, lo ideal sería trabajar, ¿no? En nosotros, en nuestra sexualidad, y es un proceso. Como bien dijiste, todos empezamos por algo, ¿no? Hay muchísima información, hay educadoras, hay gente que nos puede guiar y hay información cuando somos autodidactas, y es justamente un proceso de tener la intuición, de tener el conocimiento y de esto que dijiste desde un principio, me encanta, la experiencia es personal. Todo lo demás, nadie te va a poder dar fórmulas mágicas para nada. Me llamó mucho la atención encontrarme en internet
no sé si sea cierto o es leyenda urbana, yo no lo verifico mucho, la verdad, que hay un ninja squirt y que es un hombre que se viste de ninja y va a tu casa y te enseña cómo hacer esta cuestión del squirting, ¿no? Del chorro de agua que sale como en el porno. Y yo dije, wow, te dan la fórmula mágica. Entonces, pues bueno. Pero fíjate, sería interesante en los países donde son más abiertos, donde eh, hay profesionales que pueden llevar a cabo pues ciertas prácticas. Digo, está bien, es interesante, ¿no? Sí, Pero sí, aquí el punto también sería, primero, ¿qué es lo que limita en mi mente, en mi cabeza, que yo pueda tratar de experimentar esto sola? No sé si me explico. Ok, porque yo puedo ir, claro, yo puedo ir con alguien, puedo leerlo, como bien dices, me puedo autodidacta, ok, ya me dijeron, ya leí, ya vi el video, ya sé que los dedos van así, que la posición es de esta manera, ok, pero resulta que no puedo. O sí. sea, resulta que no puedo a la hora de que estoy ahí. Entonces habría que ver, no es una cuestión de técnica muchas veces. La mayoría de las veces no tiene que ver con una técnica. Entonces tiene que ahora, Sí, viene una persona, viene este ninja squirting, que sería interesante, lo voy a buscar, ninja a darme la técnica, a llevar a cabo la técnica, no dudo que lo logre, ¿verdad? Qué rico, qué padre. Sin embargo, volvemos a esta parte de la desconexión. sí, O sí, sea, sí, sí. claro, porque entonces estoy necesitando a alguien más para que me muestre en mi propio Mi propio cuerpo. Y sí, sería un poco diferente. Perdón, sería interesante que alguien me acompañara, por ejemplo, Betty, que ya murió, Betty ah, Dodson, sí, 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 sí. ella sí, fabulosa, ella, y hay en México, ahorita te voy a decir el nombre de la chica porque lo tengo olvidado, pero hay en México una discípula de ella que hacen estos talleres de masturbación, lo hacen en vivo, es un taller Me donde encanta. muestran la técnica, pero claro, ellas lo llevan a cabo, hay que ir un día. Sí, 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 porque se me hace una apertura que antes no había, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, de ahí que podemos tener la técnica, de que podemos tener la información, pero lo importante es que yo conecte con mi propio placer y con mi cuerpo. Sí, Que resulta que a lo mejor para algunas personas puede ser el ritmo, la velocidad, la presión de cierta manera. Y para otros, el ritmo, la presión de otra manera. Entonces tengo que hacerlo yo para sí, poderlo experimentar. Y, y que la expectativa no supere el placer. No sé si me explico. Porque sí, sí, sí. estoy perdiendo. ¿Me escuchas ahí? Porque se me desconectó el micrófono, perdón. Ya te escucho, sí te escucho bien, fuerte y claro. Ok. Perfecto. A ver si no se oye eco. Resulta que estoy con esta expectativa y seguimos en la desconexión. Creo que ese es el tema más importante en este punto. Sí, ¿Puedo lograr eyacular? ¿Puedo lograr el orgasmo? ¿Puedo lograr el squirting? Sí, en mi propio placer, en mi, voy a utilizar esta palabra, en mi medida, no en aquella que me están contando. sí, Y no, no es entonces, lo que otra persona experimenta. Ujú. exactamente, no es lo que otra persona experimenta. Y entonces desde ahí es que primero me voy conociendo, me voy a regresar a lo que dije hace un segundo, tal cual. Me voy conociendo y voy conociendo mis fluidos y voy conociendo la respuesta para entonces decir, esto ya cambió, esto es otro paso, esto es diferente. Sí, fíjate que allí se me hace muy interesante porque si yo digo tal cual así, ¿qué es eyaculación, no? Es esta salida de líquido, conocemos todos la eyaculación masculina de la que tanto se habla y se glorifica. La eyaculación femenina es lo mismo, ¿no? Que sale este líquido que ahorita
podemos hablar de cómo es el líquido. Y entonces se me hace muy interesante lo que dices porque la eyaculación femenina se describió en textos muy antiguos, textos taoístas, textos hindús también, y se describe de una manera muy poética. A mí es lo que me gusta mucho. Estas filosofías antiguas eran muy poéticas y al momento de traducirlas, obviamente mucho de la poesía por la traducción se perdió, pero estos taoístas describían la eyaculación y la describían como las tres puertas, los tres néctares o aguas sagradas. ¿Y de dónde salen? Aguas sagradas. Aguas sagradas. ¿De dónde sale la eyaculación? Y ahí es bien importante. Pero a lo que decías, estos taoístas decían que obviamente, y no nomás los taoístas, ¿no? El útero, que es la casa, está conectado al corazón. Entonces, ¿cómo yo voy a tener un orgasmo si no abro el corazón y si estoy con esa expectativa, si estoy desconfiada, quizá hay cualquier emoción, ¿no? O a lo mejor estoy en estado de alerta, qué sé yo. Entonces, eso es muy importante. La conexión al amor y no es enamoramiento. Estoy hablando de esta emoción que es lo contrario, creo yo, al miedo, que es el amor. Y si nos adentramos, entonces ya a la eyaculación, a mí se me hace muy importante mencionar esta parte de la anatomía genital que casi nunca reconocemos, que es por un lado las glándulas de Skene, las glándulas parauretrales, y por otro también muy importante porque luego a veces me ha tocado tener muchas o varias pacientes con situaciones de Bartolinitis. Entonces, la glándula de Bartolino. Creo que son dos glándulas que nadie nos enseña en la escuela, o a lo mejor ahorita sí, a mí no me tocó que me enseñaran eso, ¿no? A mí ni siquiera se mencionaba la palabra vulva, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a descubrir nuestro yoni? Yoni es esta palabra en sánscrito que significa vagina, vientre, que tiene que ver con esta parte de la fuente de vida, ¿no? ¿Qué nos puedes decir estas partes? No sé si haya otra parte también importante, aparte del clítoris, que nos dijeron que era una cosita así y ahora resulta que es muy grande. Fíjate que bien interesante, me encanta a mí también todas estas filosofías orientales, porque nos damos cuenta de cuál es la diferencia para nombrar lo sagrado, lo natural, como es la sexualidad. Sí. Entonces, mientras para nosotros es los fluidos son sucios, incluso, bueno, este tema da para mucho, sí. Pero no sé si te ha tocado de repente que llega alguien que acaba de hacer ejercicio, lo vas a abrazar y dice, no, espérame porque estoy sudado. No, sí, muy seguido. Claro. Imagínate, y volvemos, esto es en lo cotidiano, pues ahora imagínate lo que es nuestra humedad vaginal, lo que es la lubricación, lo que es la eyaculación, lo que es el squirting, que son fluidos de esta zona, para nosotros como occidentales, no tienen un término o una connotación, digamos que muy bonita o agradable. No, todo lo contrario, sí. Todo lo contrario. Imagínate que si hablamos de menstruación, por ejemplo, también, o sea, te mata. O sea, siento que claro, siento que sí, ay no, tienes que esconder, o sea, mi educación y creo que la de muchas es como, tienes que esconder los residuos, que los hombres sobre todo no se den cuenta, ¿no? Cuando, híjole, la composición de la sangre de la menstruación y todo el significado de la menstruación, a mí me encanta, ¿no? Bueno, pero para entrar en esto de lo que mencionas, que me encanta de las filosofías orientales, es esta connotación tan pura, tan sagrada,
tan espiritual y tan de vida. Estas filosofías orientales, donde todo es tan sagrado, donde lo ven desde esta parte natural, bonita, poética incluso. Sí, sí, sí. Claro, y entonces hablamos de estas aguas sagradas, porque vienen desde la fuente de la vida. O sea, imagínate bueno, a mí la verdad es que me emociona ponerlo desde esta manera, vaya. Cambia la connotación, cambia el sentido. ¿Por qué? Porque mi útero, mi vagina, mi canal vaginal, mi vulva, son fuente de vida, son fuente de creación. Y desde ahí, entonces, es que vienen estas aguas sagradas. Sí. Cierto que no nos hablan de las glándulas de Skene, de las parauretrales, el canal vaginal, del punto G, de toda esta anatomía, vaya. Pero bueno, para entrar un poquito entonces en lo que hablábamos, de dónde viene cada una de ellas, pues estaríamos hablando que cuando hablamos de eyaculación, bueno, cuando hablamos de lubricación, porque vamos a hablar de los fluidos, cuando hablamos de lubricación generalmente es un poco espeso, esta humedad que está en nuestra vulva, y la mayoría de las veces transparente, como muy transparente, ¿no? Cuando hablamos de eyaculación tiene una textura, digamos que también un poco espesa, pero más blanquecina, un poco parecida a lo que sería la eyaculación masculina, ¿verdad? Y cuando hablamos del squirting, estamos hablando de algo más líquido, digamos que más como el agua, porque no está espeso, no tiene esta textura espesa, sino es más líquido, más ligero, por decirlo así, y generalmente no tiene color ni olor. Hay muchos estudios, y aquí es bien interesante todo esto, porque recordemos que, aunque en la antigüedad se habla en todos estos textos y en todos estos libros, por mucho tiempo esto no se ha hablado. Por siglos no se había tocado el tema. Tabú, totalmente, sí. Claro, entonces no es que sea nuevo, porque en la antigüedad se hablaba. Sin embargo, es nuevo en el sentido de cuáles estudios nuevos hay. Sí. Vaya. Y entonces de ahí menciono esto porque entonces de ahí podríamos mencionar cantidad de estudios. Los que dicen que vienen a través de las glándulas de Skene. Sí. Los que dicen que tiene un poco que es agua y es orina. Orina diluida, ¿verdad? Sí. Orina diluida. Los que dicen que la eyaculación solamente viene desde el punto G, desde la estimulación del punto G, y que desde ahí es de donde viene la eyaculación. Entonces podemos encontrar cantidad de estudios hoy en día. Algunos difieren de otros. Por eso a mí la verdad es que, insisto, como educadora de la sexualidad, para mí es importante dejar claro que hay que quitarnos la expectativa. Porque si estamos en un solo canal o en una sola idea de lo que va a suceder, nos perdemos quizá de otras experiencias. Por estar buscando que suceda el squirting y que sea transparente y que sea un poco de no sé qué, quizá me perdí la eyaculación que tampoco había experimentado. O simplemente el placer, ¿no? De la sensación de la experiencia, sí. Claro, claro. Entonces de ahí la importancia que podamos vivenciar el placer en toda su expresión y de manera personal. Sí. Ojalá que se sigan haciendo más estudios para que tengamos más claro de dónde viene cada uno y cuáles son las bases que sustentan estas experiencias, pero bueno, habría que ir paso a paso. Hay que vivir nuestra experiencia, para que digas tú, para mí es de esta manera, mi máximo placer es así, esta es la respuesta física que tiene mi cuerpo y esta es la satisfacción emocional que a mí me llena. Pues es ahí cuando yo digo, esto es lo máximo para mí. Sí, y que entonces es como nos olvidamos de la ciencia, qué padre que se hagan estudios, pero yo sí he visto que hay estudios de un momento a otro, incluso hasta opuestos, ¿no? Y luego al final dicen, la neta, no sabemos qué pedo, ¿no? O sea, la verdad es que
hay veces que los estudios que hemos hecho, que se ve que la eyaculación sale de las glándulas de skin o Skene, de hecho se llaman así por como el hombre, el médico, ¿no? Que las vio y que las bautizó. Bueno, y luego dicen, pero también puede salir de la uretra, y ahí es cuando dicen, entonces hemos hecho estudios y es orina diluida y... ¿Qué pasa? Que a mí, por ejemplo, me han dicho, oye, es que, ¿sabes qué? Huelo el líquido, las mujeres que se abren, porque yo también creo que es nada más conexión, ¿no? Y de repente sí tiene un olor a orina. Y lo que sucede es que dicen que se produce en la orina, ¿no? Se produce en la vejiga, perdón. Entonces, creo yo, desde la experiencia también personal, que a veces lo que puede pasar es que si yo no tengo la vejiga vacía, ¿no? Y entonces así, o por ejemplo en sesiones muy largas, ¿no? Esas sesiones de toda la noche y te estás aguantando porque pues no quieres cortar allí la emoción, puede pasar que de repente a lo mejor salga con restitos y que sí huela un poco a orina. Y ahí ese es el primer mito del que yo quiero hablar así como desde la cuestión bien práctica, porque creo que cuando hablamos de eyaculación y squirting, que no es lo mismo por la cantidad y como ya dijiste, por la composición de cada uno, entonces lo que sucede es que las mujeres, esta vergüenza que nos dan nuestros fluidos, pues hacen que nos reprimamos y ahí viene la primera cuestión que yo veo como un mito. La primera cuestión es este mito o más que mito, ¿no? Mito versus realidad, porque hay unos especialistas que dicen una cosa y hay otros que dicen otro. Todas podemos eyacular, o por ejemplo, leí un especialista que decía que una en 14,000 mujeres, luego leí que solo 10%, y también, lo que yo creo que se me hace más lógico, leí un especialista que dice que todas eyaculamos, porque existe esta eyaculación retrógrada que se va hacia la vejiga. Y entonces se supone que todas eyaculamos, pero no nos damos cuenta. ¿Tú qué opinas de eso, Betty? Yo estoy de acuerdo con esto. Todas tenemos la capacidad de hacerlo. Todas quizá lo hemos experimentado, muchas lo hemos experimentado, quizá volvemos, quizá no lo hemos visto desde la expectativa de cómo debería ser. Sí. Porque además nuestra sexualidad no es estática. Eso también es bien importante. O sea, nosotras como seres humanos no somos estáticos. Como mujeres somos más que cíclicas. Nuestra sexualidad no es estática. ¿Esto qué quiere decir entonces en cuestión de eyaculación? Puede ser que tengo una eyaculación en alguna ocasión más abundante, en otra menos abundante, en otra en la que no se note, pero que inmediatamente que termina mi encuentro erótico necesito ir a orinar. Muchas lo hacemos. Voilà, ahí está. Y en estos hacen estudios en donde han visto que la orina postcoital, porque no tiene que ser postorgásmica para que hayas eyaculado, tiene dicen que es el antígeno prostático, ¿no? Porque justamente la eyaculación tiene, igual que en los hombres, antígeno prostático, por eso dicen que las glándulas de skin son la próstata femenina. Hay quien dice no se debería de llamar así, bueno, whatever, ¿no? Así le dicen. Entonces es esta cosa que yo sí creo que todas eyaculamos y creo que debe de ser, ¿no? Esto sí es una creencia personal, este condicionamiento que decía hace rato, porque como le tenemos esta aversión a nuestros fluidos, a todo tipo de fluidos, sobre todo siendo mujeres, entonces hay muchos casos en los que hay mujeres que luego dicen, cuando van a llegar antes del orgasmo, ¿no? Cuando van a eyacular justamente, porque luego muchas veces sí está junto, otras no, dicen, quiero hacer pipí. ¿Por qué? Porque pues si está saliendo la eyaculación de estas glándulas o si sale de la uretra cuando es
más copiosa, entonces pues la sensación que tenemos es esa. Yo les aconsejo, pero cada quien sabe lo que quiere hacer porque es la experiencia de cada una, que cuando suceda eso, si tienen la confianza, fluyan, ¿no? Fluyan y vean qué pasa. Entonces así va a ser una manera de disfrutar, de sentir otro tipo de placer y de abrirnos a la posibilidad de, bueno, a lo mejor es que estás sintiendo eso porque justamente se abrió esta primera puerta, como dicen los taoístas, o la segunda, o la tercera. El otro mito... Pero fíjate, dime. Perdón, pero antes con esto me gustaría, por eso de ahí la importancia de cuáles son mis creencias. A ver, estoy en ese encuentro, estoy en ese momento, siento que me voy a orinar, porque no tengo idea qué está pasando. Lo que pienso, siento es que me voy a orinar. ¿Qué si me orino? Exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué si me orino? Lávate el lugar. Claro, pero resulta que volvemos a esto de lo que tenemos con nuestros fluidos. Es como, ay, no, o sea, está mal. Está mal si me orino, está mal si sudo mucho, está mal si estoy demasiado lubricada. ¿Qué si estoy muy mojada? ¿Qué si me orino? Porque lo que nos limita la experiencia siempre va a estar en nuestra mente. Sí, la creencia es lo que nos limita y allí es donde nosotros mismos estamos creando una o la otra. Paramos. ¿Qué otro mito? A ver. El siguiente mito, bueno, de esto quiero mencionar ya como tal el squirting. ¿Hay alguna palabra en español para eso? ¿Chorrea? Lo que yo conozco. El squirting. Ojalá que cuando vean, escuchen esto, alguien si tiene otra información nos diga. Entonces la diferencia entre eyaculación y el squirting sería básicamente que el squirting es un chorro, que ese es el siguiente mito. Se dice, ¿no? Hay mucha gente y de hecho hay entrevistas a actrices porno que dicen, no es cierto, lo que pasa es que en el porno como pues obviamente ya sabemos que todo es una actuación o casi todo, entonces las actrices lo que hacen muchas veces es introducirse agua a la vagina o toman muchísima agua, que de todos modos hay gente que no por tomar mucha agua va a hacer el squirting, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero ¿qué pasa? ¿Se puede? ¿No se puede? Aquí creo que también sería desde la experiencia personal. ¿Tú cómo ves ese mito? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que todas podemos también. Sí, leía un estudio precisamente del tema en algún momento y decía que solamente aquellas mujeres que por alguna cuestión congénita de nacimiento no tuvieran, y que sería muy, muy poco probable, no tuvieran estas glándulas, entonces no podrían hacerlo. Pero de ahí en fuera, como es algo de nuestra anatomía, de que todas las mujeres lo tenemos, pues entonces todas tendríamos la capacidad de lograrlo. Volvemos, ¿cómo lo voy a lograr? Va a ser diferente, más fuerte, menos fuerte, más abundante, menos abundante, habrá que vivir la experiencia. Y de ahí me voy a regresar hace un momento que me quedé con esa idea, perdón, que hablaba cuando yo hablaba de pareja, para poder conocer cómo va a ser cada una de estas experiencias y cómo van a ser cada uno de estos fluidos, tengo que empezar yo. Sí, o sea, dices en solitario, ¿no? Este autoerotismo. A mí se me hace importantísimo. Es un punto que a muchas personas aún, depende del bagaje cultural, les cuesta mucho trabajo, porque aparte lo mencionaba justamente en otro video que hablábamos de autoerotismo, como pensamos que el placer es de la pareja, ¿no? El de la mujer es del hombre y el del hombre es de la mujer, entonces no nos permitimos tener esos momentos en soledad y muchas veces pasa en esta cultura en donde los hombres es más fácil que se masturben, pero las mujeres tenemos más represión respecto a eso y más culpa o lo que sea. Entonces muchas veces llegamos a tener relaciones, contacto sexual sin habernos masturbado. Entonces yo coincido contigo. Si yo no conozco mi cuerpo, porque aquí hay una cosa bien importante, Betty, y esto
me gusta mucho hablarlo porque conocemos el punto G, ¿no? Todos sabemos el clítoris, el punto G, y ahora resulta que con las investigaciones ya tenemos la cuestión del punto A, que no me acuerdo, por aquí les voy a poner todo su nombre porque es el punto A, el punto K, que es el cervix, y el punto U. Bueno, luego pueden ustedes investigar porque Claro. cada uno de esos puntos es un punto donde hay más receptores, ¿cierto? Si es así la cuestión, ¿sí? Pero es un punto... Es así, pero mira, perdón, pero es así con nuestro cuerpo. A ver, volvemos a esta parte de yo, a mí qué me gusta. Puedo tener todo el abecedario en mi cuerpo, pero resulta que a mí lo que me gusta está en los pies. Exacto. Resulta que a mí lo que me gusta está en mis axilas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí me gusta. O sea, pero de ahí volvemos a esta importancia de conocerme. Claro, hay puntos que nos van mencionando donde puede ser más placentero, Sí. donde los estudios dicen que las mujeres refieren que hay más placer, donde las mujeres refieren que el orgasmo es más intenso, donde refieren que es más fácil conseguir la eyaculación o el squirting, etcétera. Pero hay millones de personas en el mundo como millones de sexualidades. Entonces, para mí va a ser como siempre bien importante esto justo para quitarnos la expectativa y poder estar presente. Sí. Yo, No estar no pensando en dónde está el punto U, o sea, como información se me hace bueno tenerlo sí, porque claro. está al alcance, pero la cuestión es también que mi cuerpo no es igual al de otra mujer, como hay, ¿no? Hay penes para un lado, para otro, de un tamaño de otro, es igual, aunque hay un promedio Claro, de tamaño pero de... Sí. de ahí también te voy a decir cuál es la importancia, porque hablamos de conocer nuestro cuerpo en solitario, lo cual es punto 1. Sí. Punto 2, que tendría que ser, ojalá que lo vea también por ahí algún caballero heterosexual, porque estamos hablando en este caso heterosexual. Lo que decimos es que podemos conocer todos estos puntos, pero la pareja que tiene ahora no es igual a la pareja que tuvo antes, ni a la que puede tener después. Sí. Y entonces quiere decir que a lo mejor en la pareja anterior la fuerza y la presión y el tiempo era tal, pero en esta eso no funciona. Entonces, nos sirve como información general, sí, pero volvemos, la experiencia es personal o individual en esta pareja. Digo, individual me refiero con esta pareja nada más. Tendré otra pareja quizá, ok, será otra cosa. Pero de ahí la importancia, sí, de ahí la importancia de, claro, a ver, ya sé que algunas mujeres refieren más aquí, pues le voy a preguntar a mi pareja, o vamos a experimentarlo, o voy a checar si a ella ya lo sabe. En el clavo, Betty, preguntar y comunicar, porque si bien podemos primero, que sería lo ideal, hacer estas prácticas solo, ¿no? En la masturbación, el autocultivo, que sería lo ideal para reconectar y conocernos, una vez que yo ya me conozco y que yo sé cómo llegar a lo que quiera llegar, ¿no? Es que yo sé si eyaculo, si no eyaculo, si tengo squirting, entonces yo ya me conozco y comunicar, porque también es válido que a lo mejor antes de tener una relación sexual erótica con alguien, le pregunte, le comente para estar más cómoda o no. Cada quien somos diferentes, pero lo que sí claro, es importante totalmente. antes. Hay que hablar. Sí. Comunicarme, ¿no? Y entonces, oye, ¿a ti qué te gusta, no? Porque muchas veces es esta parte como de estoy esperando, ¿no? Como luego se solía decir, pues es que no hace que tenga un orgasmo él, ¿no? Estoy esperando a que me lea. Como en toda la vida, ¿no? Como es que, ¿por qué no me das esto? ¿Qué no me lees? ¿Qué no sabes qué quiero? Pues, ¿cómo voy a saber qué te gusta si no me dices? También, sí. Y fíjate, ahí viene, claro, y ahí viene algo bien importante que voy a mencionar, que tiene que ver con esta parte, ahora hablando del otro,
que viene a compartirse conmigo, ¿no? Y entonces resulta que yo le digo, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta de esta manera, nunca he experimentado un esfuerzo. O sea, pues no, es algo que yo no he experimentado, y viene esta persona, no, yo te voy a tocar donde es porque yo sé cómo se hace. Y entonces quiere como que a huevo, ¿no? Sí, Y así, porque es que yo leí que si le haces en el punto G con los dedos. O con mi pareja, claro, o con la pareja que tuve, yo ya encontré el punto maravilloso y ya sé que ahí es. Volvemos, es importante reconocer que todos funcionamos diferente y que el placer hay que buscarlo hoy en mi cuerpo, en lo individual, hoy con esta pareja, misma pareja, o del que tuve con otra persona hace 6 meses o 5 años o 20 años, ¿no? Y que a lo mejor nunca he experimentado tal cosa, hoy lo quiero experimentar, que eso también sería importante. A lo mejor tengo 10 años de casada, 15 años de casada, no sé, y nunca me he masturbado. Hoy quiero empezar a hacerlo. Nunca he experimentado una eyaculación, hoy quiero empezar a hacerlo. Nunca he experimentado esta práctica, hoy quiero empezar a hacerla. Porque, insisto, nuestra sexualidad es cambiante. Nos podemos permitir poner y quitar para seguir explorando nuestro placer. Yo siempre hablo mucho de cómo tenemos un personaje que es nuestro programa, el ego como información celular, y justamente la conciencia de ese personaje y la aceptación me hace poder evolucionar, transformarme, renacer. Y yo pienso que la sexualidad, no nada más lo erótico, cualquier aspecto de la sexualidad, es el reflejo de ese personaje, ¿no? Totalmente. Las relaciones son mi espejo, entonces me reinvento y reinvento mi sexualidad, entonces es como círculo, ¿no? O sea, va de la mano, como el yin yang, en donde pues una cosa indica lo otro y viceversa. Esa idea me encanta porque entonces no me cierro a que antes, por ejemplo, yo voy a hablar por mí y sé que muchas mujeres se van a identificar, antes del parto, después de los partos, es una sexualidad totalmente distinta. Generalmente tenemos, Claro. o lo ideal sería que reconectemos con el aspecto de mujer, que reconectemos y hagamos nuevamente la pareja, ¿no? O sea, la cuestión de cómo es la dinámica de pareja y obviamente lo sexual va a cambiar. Reinventarnos, buscarlo. Sí, totalmente. Y ya. Reinventar en la sexualidad en general, y reinventarnos obviamente en la pareja si la tenemos, o en lo individual también. Yo me he masturbado de esta manera, hoy voy a hacerlo de esta otra. Yo he experimentado con juguetes, he tenido estas experiencias, hoy voy a cambiar. Mira, a mí me ha tocado, por ejemplo, chicas que pueden masturbarse con juguete, pero no con sus manos. Sí. ¿Cuál es? Y es algo que pareciera así como, ay, como porque está acá. No hay otra cosa más que está acá, ¿por qué habrías de ser diferente? Porque claro, no es lo mismo, claro, porque lo que me está diciendo ahí es no te toques. Sí, no te toques. Totalmente. Sí, es que creo que cuando nosotros trabajamos, ¿no? En nuestra sexualidad, en reconectarnos, allí es como podemos descubrir todos estos introyectos o creencias que ni siquiera son nuestras. Entonces, cuando empezamos a hacer esta alquimia del alma espiritual, la alquimia sexual, yo digo que siempre va de la mano con la alquimia espiritual, porque finalmente la alquimia sexual, eso es lo que busca, entre otras cosas. Entonces, nos deja conocernos, reconocer ese tipo de cuestiones tan simbólicas como ¿por qué no me puedo masturbar sin un juguete? Ah, mira, pues por esto y esto y esto. Llego a una conclusión y listo, ¿no? Y me abro, me reconstruyo, me quito toda esta información que ya no me sirve para abrirme a lo nuevo. Y eso se me hace muy interesante. Para reconectar justo de lo que estamos hablando, cambiar el concepto, la etiqueta de lo que tengo. A ver,
me puedo utilizar mis manos para tocar una parte de mi cuerpo tan sagrada, puedo reconectar con mis fluidos que son estas aguas, fuente de vida, puedo experimentar este chorro de placer, Sí. literal, Abundancia. ese chorro de placer. Pero entonces justo lo que estaríamos haciendo es cambiar el pensamiento que me permita conectar, que fue con lo que iniciamos esta grabación, conectar con mi propio cuerpo, con mis sensaciones, más allá de lo que está en mi cabeza. Sí, poder fluir, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre todo en el Tantra, más que en el Tao, es sentir la presencia que justamente me hace fluir y entregarme a ese momento y a estas sensaciones placenteras me va a permitir estar y simplemente entregarme al placer, ¿no? Estar aquí en el corazón y no acá. Hay una cosa que quiero mencionar porque me gusta mucho, que es esta parte que decía justamente de la eyaculación desde los maestros taoístas y hablaba de estas tres puertas. Y ahorita que estábamos mencionando de la eyaculación versus el squirting, ¿no? Que dicen que la eyaculación se produce en las glándulas de skin y el squirting no saben que es el punto G por la estimulación. Bueno, ellos, los taoístas, decían que la primera puerta tiene que ver con el clítoris. Y entonces cuando se estimulaba el clítoris justamente pasaba lo que ahora decimos que es la eyaculación, que es este líquido parecido a la eyaculación masculina, parecido al semen, que efectivamente dicen que tiene una composición similar. Cuando abres la primera puerta, entonces ya, según los taoístas, no hay fórmula, volvemos a decir lo mismo, según estos escritos dicen, la segunda puerta tiene que ver con el punto G, y allí este néctar sagrado es más copioso, que sería lo que conocemos como el squirt, ¿no? Como este chorro de placer del que hablamos. Y hay algo de lo que no he encontrado yo información a nivel científico, he leído, nunca lo he visto, que es la tercera puerta, que la tercera puerta tiene que ver con el cervix. Que, bueno, yo al menos en mi experiencia, cuestión de poder llegar a un orgasmo cervical o de abrir la tercera puerta, tiene que ver totalmente con que el corazón esté abierto, que yo confíe, que esté presente, y cuando tocamos ese punto de esa tercera puerta, que es el cervix, se pueden abrir muchas memorias ancestrales, ¿no? Y hacer como estas catarsis. Ya había mencionado esto en otro video, pero lo vuelvo a mencionar porque es importante, porque está conectada esta tercera puerta al corazón. El útero está conectado al corazón. Y en esta tercera puerta también hay un agua sagrada, vuelvo a decir, desde el taoísmo, y es un agua que es más viscosa. Es muy distinta, es muy viscosa y no sale como chorro. Bueno, esto es como desde mi experiencia, ¿verdad? Habrá que ver porque yo creo que otra mujer puede decir otra cosa, otra mujer, y la ciencia luego va a decir otra cosa. Pero también hay un tipo de agua sagrada, ¿no? Por no llamarle eyaculación. Y entonces son tres líquidos distintos que responden a diferentes tipos de estimulación, a diferente tipo, yo pienso que de conexión también, ¿no? Porque pues el clítoris es como lo más superficial y luego vamos subiendo, por eso los taoístas dicen, primero abres la primera puerta, después la segunda y al último la tercera. Y es totalmente lo que dices, Betty, estar conectadas al amor, estar conectadas y en plena confianza. Eso que dices del amor y confiadas me encanta porque tendríamos que, me voy a incluir ahí, porque quizá a todas en algún momento nos pasa esta desconexión, sí, pero tendríamos que estar en esta sensación de amor, de confianza y de apertura. O sea, tal cual abiertas. Sí. O sea, abierta para recibir esa penetración, volvemos a
hablando de parejas heterosexuales, abierta para recibir la penetración, pero para que suba toda esa energía al corazón y garganta. Sí. Y entonces hablaríamos de un estado de éxtasis superior, creo, a esta parte o a este encuentro a veces tan, no quiero decir superfluo, pero a este encuentro tan rápido, a este encuentro tan efímero, quizá, no es que sea malo, pero hablaríamos de quizá puntos diferentes de conexión, puntos diferentes, o estados, vamos a utilizar esto, estados diferentes de conexión y estados diferentes de estados orgásmicos. Sí. Porque estaríamos hablando entonces de verdad de lo que decimos, de esta presencia absoluta. No tengo miedo a entregarme, no tengo miedo a recibirte, no tengo ningún temor de estar expuesta, te ofrezco mi cuerpo, recibo el tuyo. Y puedo entonces, sí, claro. Pero mira, Angélica, es tan interesante todas estas ideas que tenemos sobre el encuentro. Vamos a encontrarnos con alguien, por ejemplo, alguien con quien a lo mejor no tenemos, fíjate, para empezar estamos pensando no tenemos una relación estable, no sé a dónde va esto, no sé si realmente quiero meterme aquí o no, no sé si esto tiene futuro, no sé, sí. Pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? Sí, vamos a darle placer. Sí. Vamos a darle placer al cuerpo. Sí. Y volvemos, y no estamos hablando del juicio, no hablo de eso, está bien, si eso es lo que quiero, está bien. De lo que hablo es, no importa dónde vas, no importa si va a dar la relación, no importa lo que sigue, en este momento yo me entrego. Ajá, sí. Luego yo me entrego sin miedo. Sin el miedo de que, a ver si después me hablas, sin el miedo de que no sé si esto va a prosperar. No. Ahorita, porque si no al amor. Y como tal, me entrego. Sí. Fíjate que esa parte me gusta mucho y me hizo pensar en estas cuestiones que luego preguntamos bastante. Bueno, yo lo he visto en grupos de sexualidad o a mí me lo preguntan, que si tenemos este tipo de encuentros casuales, ¿no? Esta energía, que la energía del hombre se queda 7 años, Se dicen muchas cosas. Efectivamente, hay un tipo de impregnación energética, pero yo creo que eso que dices es lo más importante, porque en el momento del acto, la emoción con la que yo me esté compartiendo y la otra persona se esté compartiendo es justamente la energía que se va a impregnar, más allá de que si la persona, como ahora usamos este término, es tóxica o si me quiere o no, si va a haber algo más después de esta noche, es justamente eso. Y me encanta que lo digas así, porque para mí eso sería el punto ideal. Si voy a estar en ese momento, voy a tener este encuentro y compartirme así, con esta apertura en donde abro mi corazón y entonces mientras más abierto esté mi corazón, la experiencia también será más orgásmica en cuestión de placer, ¿no? No que esté buscando orgasmo. Sí. Sí. No, orgásmica en esta sensación de máximo placer. Y mira, volvemos a las creencias. Todos tendremos nuestras ideas, nuestras creencias. Nos funcionarán unas, nos funcionarán otras. Cambiaremos. A lo mejor hoy me funciona una y después la voy a cambiar. Pero yo sí creo esta parte, al menos también desde mi experiencia, yo me comparto desde el amor. Y seguramente tú tendrás tus cosas y tú tendrás tus obscuridades, y seguramente algo vamos a compartir de nuestra luz y de nuestra oscuridad, pero yo elijo quedarme con esta parte luminosa. Después, en el caso de que sea ocasional, después te digo, gracias por lo que nos hemos compartido, tú lo tuyo, yo lo mío, y ya. Sí. Porque fíjate,
sí, porque también volvemos a nuestras ideas y nuestras creencias. ¿Por qué tengo que, de alguna manera, cargarle el peso al otro de que me va a dejar su lado oscuro? Tu energía. No, y aparte, Betty, todos tenemos luz y sombra, ¿no? Exacto, claro. Entonces, ¿por qué no decir mejor? Yo me cargo tu lado oscuro. O sea, me hago responsable de que soy yo la que me lo estoy trayendo. Sí, y sí, totalmente. Eso se me hace muy interesante, porque aparte yo pienso que nada es casual, nada es coincidencia. Entonces, si yo voy a vivir esta alquimia, porque la sexualidad, el erotismo es la alquimia por excelencia, en donde hay una reacción, si yo voy a vivir esta alquimia es para algo. Yo sí creo que es sincronía. Ahorita ya se dice muy fácil estas cuestiones que están a la luz, en donde se dicen que las almas nos encontramos y ya 1 minuto o 10 años, al final, y yo sí comparto esa opinión, tiene un sentido, un para qué. Y entonces, Claro. un compartirme sexualmente, eróticamente, más, ¿no? Yo lo veo así como que es algo sagrado, y también esto depende de cómo lo veamos, pero para mí nunca deja de ser sagrado, y entonces, pues para algo es, y así como yo tengo luz y sombra, tienes luz y sombra, y si yo estoy teniendo este contacto del tipo que sea contigo, es porque al final vibramos y nos atraemos para un aprendizaje. Para algo, exactamente, pero también ahí nos hacemos responsables. Sí. Angélica, me encanta todo este tema, nos podría dar para un montón. 3 horas, ya sé, no, luego nos ponemos de acuerdo y hablamos de otra cosa. Seguimos con otras cosas, si te parece, es que me queda poca batería. Pero me encanta este tema, me encanta compartir, yo espero de verdad que muchas mujeres decidan vivir sus orgasmos así con sus letras, con su nombre, porque fíjate que hoy reflexionaba y subí una historia ahí a mi Instagram y decía yo, hablamos de autoerotismo, de autotoque, de autoplacer, de placer femenino, de placer erótico. No, hay que decir, me masturbo y disfruto de un orgasmo. Sí, con las palabras. Sí, porque necesitamos con todas sus letras, o sea, me masturbo y puedo experimentar mis orgasmos cada vez que lo decido, cada vez que lo quiero. Porque entre más hablemos del tema, más mujeres estarán dispuestas a vivenciarlo. ¿Cómo va a ser su experiencia orgásmica? Atrévanse a vivirlo, atrévanse a buscarlo, atrévanse a experimentarlo y más allá de todas estas ideas y todos estos mitos, que se permitan su propia vivencia. Qué padre que encontremos el punto K y que conozcamos bien nuestro punto G y que sea a chorros y que sea, qué padre, pero sobre todo qué padre que sea lo que a mí me genera placer. Lo que yo quiero con mi deseo coherente, ¿no? Por ahí. Y para eso hay que reconocer mi deseo, que es muy importante. Entonces, pues, muchísimas gracias. Sí. Tengo una frase. Dime, perdón. Dime la frase. Perdón, tengo una frase justamente que subí ayer y decía, me conozco como una mujer que tiene deseos sexuales y se responsabiliza de ellos. Ay, sí, esa me encanta, gracias. La voy a poner aquí porque me gusta mucho y es esta responsabilidad de algo que es inherente al ser humano. Mira, inherente al ser humano. Así, con esa emoción. Sí. Pues muchísimas gracias, Betty. Me encantó charlar contigo. Ojalá lo repitamos con algún otro tema igual de interesante y placentero. Y bueno, hay que disfrutar hoy, que es Día del Orgasmo, y todos los días que se nos antoje. Muchas gracias. Toda la semana, vamos a celebrar toda la semana. Les mando un beso. Todo y bueno, les dejo mis redes, por favor. Sí, por aquí. Beatriz Guadalajara. Sí. Ahí las ponemos, Beatriz Guadalajara, sexóloga, en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, eventualmente tenemos así algunos videos. Síganle. Así que hay que seguir. Denos like. Sí, denos like si les gusta. Si no, dislike, suscríbanse y síganos en las redes.
Gracias por escucharnos. Claro, y si les gustó, igual si les gustó, nos dejan un mensajito para que podamos tener otro tema compartido. Por favor. Gracias.